Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Enfrentamos ya la última semana antes del referéndum, dentro de una semana, es decir, el próximo viernes. Estamos a viernes 22 hoy, pues el siguiente estaremos a punto de entrar en lo que será algo parecido a una jornada de reflexión, porque supongo, bueno, este es un referéndum un tanto peculiar, empezando porque no es ni siquiera legal, pero vamos, supongo que respetarán la jornada de reflexión, aunque bueno, Dios sabe al final lo que sucederá, lo mismo, y todo, no hay referéndum porque llegan a un acuerdo antes, todo puede suceder en esta semana. Muy bien, pues en lo que llegamos al día 1, que todavía no hemos llegado, lo que nos encontramos ahora mismo es con una situación de bloqueo general. Los campos han quedado bien delimitados, más o menos delimitados, con respecto a lo que estaban hace, por ejemplo, un mes, ¿no? Por un lado tenemos ya dos equipos enfrentados, ¿no? Por un lado está el Junts pel Sí, la CUP y Podemos, que se ha pasado con armas y bagajes al lado, digamos, indepe o independentista, y por otro estaría el PP, el PSOE y Ciudadanos. Es cierto que en el PSOE andan con titubeos y también en alguna parte de Podemos andan con titubeos, pero vamos, en líneas generales sería una cosa así. Lo que se percibe ya, y esto es una sensación mía, y no solo mía porque lo he hablado con gente, es una sensación de cierto hartazgo, de que no se puede más, tanto en Cataluña como en el resto de España. Por un lado, la chispa no ha prendido en la calle, quiero decir, del modo en que esperaban que prendiese los procesistas. Es decir, no se ha montado un Maidán tal y como esperaban. Y por otro, las medidas tomadas por la justicia no han conseguido acobardar al gobierno de la Generalidad, que por lo demás se lo juega toda esta carta. En fin, que si nada cambia en los próximos 8 días, vamos a llegar con la lengua afuera. Supongo que os acordaréis hace cosa un mes, más o menos, menos, incluso unos 20 días, cuando toda esta historia empezó. No es tanto tiempo, si lo pensamos fríamente. Lo que pasa es que, al menos en España, no se ha hablado de otra cosa. De ahí lo que os decía de cierto hartazgo. Los periódicos, los informativos de la televisión. De hecho, ha sucedido esto tan grave y tan trágico en México y ha quedado esa información, el terremoto quiero decir, ha quedado esa información relegada. Es más, estoy convencido que si hubiese un atentado terrorista en Londres o en París o en cualquier otra ciudad europea, no pasaría a primera plana más que durante las primeras horas. Fiaros de mi olfato periodístico. El país solo piensa en esto. Por otro lado, tiene cierta lógica para que engañarnos. Nunca se había encontrado, por lo menos la España contemporánea moderna, se había encontrado ante un desafío semejante. Entonces, la cuestión es que no pensamos y no hablamos de otra cosa. Bien, pues acordaos hace 15 o 20 días que nos decían que en el caso de que el gobierno respondiese, nos íbamos a encontrar con unas revueltas de padre muy señor mío, que iba a poco menos que a estallar la calle. Parecido a un Maidán, ¿no? El Maidán es la plaza esta que hay en Kiev, la plaza, una de las principales plazas de la ciudad, la Plaza de la Independencia de Kiev concretamente. Pues acordaros que a finales de 2013 allí estallaron unas protestas que en sus momentos álgidos yo creo que llegaron a reunir a, no sé si 1 millón de personas, pero se le acercó. Fue una cosa muy violenta, con graves disturbios. Han pasado ya unos cuantos años y se nos pierden un poco en la memoria. Bueno, realmente no nos acordamos de las noticias del mes pasado como para acordarnos de las noticias de hace 4 años. Pero vamos, al final hubo muertos, un montón de heridos, un montón de detenidos. Hay gente en la cárcel todavía hoy a cuenta de aquellos disturbios, o la había hasta hace bien poco, desde luego. Pues bien, íbamos a tener algo parecido. Barcelona iba a convertirse en Kiev. Esta era un poco la amenaza, ¿no? Que nos venían. Bien, vosotros veréis, o se lo estaban diciendo por lo menos al gobierno, ¿no? Esto si no pasáis por las sordas caudinas de lo que nosotros digamos, pues lo que os vais a encontrar es esta historia. En principio este Maidán, el Maidán Indepe, empezaría ya, debería estar ya en plenitud. Y de hecho ha empezado ya, o algo parecido. Ellos dijeron que tan pronto como la Guardia Civil llegase allí, o el gobierno tomase una medida, automáticamente la gente saldría a la calle. El hecho es que empezó
justo hace 2 días, a raíz de los detenidos que os contaba yo en la contracrónica de ayer. Bueno, la idea era que iban a salir por cientos de miles a las calles, a abarrotarlas, a interrumpir el tráfico. Es decir, que Cataluña iba a quedar poco menos que paralizada. Esto era un poco la versión oficial. Estamos comprobando que no está siendo así. Es decir, que ya el Maidán Indepe ya lo tenemos encima y la verdad es que deja un poquito que desear. Eso es por lo menos lo que yo he estado viendo. Yo me esperaba, no sé, una cosa peor. El día de autos, el miércoles pasado, cuando la Guardia Civil detuvo a 14 altos cargos por orden de un juzgado de Barcelona, como os comentaba ayer, lo más que pudieron sacar a la calle fue pues no sé si fueron 1.000 o 2.000 personas junto a la Consejería de Economía. Durante el día hubo manifestaciones, grupos de manifestantes dispersos, pero vamos, nada que colapsase ni muchísimo menos Barcelona. Barcelona ha sido lo suyo, por supuesto Tarragona también, Lleida también, todas las ciudades catalanas. Y ya está. Es decir, no sé si llegaban a 2.000. Pongamos que había 2.000 personas ayer por la noche, o anteayer por la noche, mejor dicho, delante de la Consejería de Economía, asediando a los guardias de la Guardia Civil que estaban dentro haciendo su inspección. Lo que les destrozaron fueron los coches patrulla, eso sí. Lo leí ayer en El Español, que al parecer los saquearon, se llevaron incluso armas, entre ellas algunas armas de asalto. El Español dio las conversaciones por radio de los guardias civiles y una de ellas, de las armas de las que hablan a checa, que son Heckler & Koch, que son unas metralletas, ¿no? Para los que no entendemos de armas, unas armas de asalto que emplea la Guardia Civil y en general el Ejército. Al parecer eso luego lo recuperaron los Mossos y se lo entregaron. De cualquier manera, esto sí debería tener consecuencias. ¿Cómo pueden los Mossos de Escuadra dejar que saqueen un coche de otro cuerpo de policía? Sabiendo que dentro hay armamento, que dentro hay munición y que dentro hay documentación personal comprometida, ya sea personal de los guardias civiles o documentación oficial. Vamos, no estoy haciendo ninguna pregunta retórica, desde luego que no, una pregunta clarísima. ¿Cómo es posible que lo dejasen hacer? Y bueno, el hecho es que lo dejaron que sucediese, pero aquí no ha pasado nada. El mayor trapero no ha hecho nada, a pesar de que el juez les había insistido y les había conminado a que protegiesen y diesen cobertura a la Guardia Civil mientras realizaba su inspección. Pero vamos, aparte de esto, que afortunadamente no ha terminado en nada, espero que sea verdad lo de las armas, que los Mossos de Escuadra decomisaron todas las que habían robado, es decir, que no hay armas sin controlar por Barcelona, más, ya digo, armas de asalto. Pues aparte de esto no ha habido mucha más cosa. Han pintarrajeado la tienda de los padres de Albert Rivera y cosillas menores. Es decir, su gozo en un pozo. La turbamulta se cebó con los coches patrulla, que se subieron encima y se hicieron unas fotografías, los llenaron de pegatinas y poco más. Eso es todo. Ese es nuestro Maidán. La cuestión es que el independentismo lleva tantos años luchando contra un enemigo imaginario que ahora no acierta a explicarse por qué no le reprimen. Sí, ¿por qué no se los llevan corriendo a la DGS y les torturan? ¿Por qué no aparece Billy el niño saliendo de la parte de atrás de un coche y se los lleva presos y les hace la botella borracha y todas esas torturas que se hacían en la Puerta del Sol en otros tiempos? Eso no lo pueden entender, no nos están reprimiendo, ¿no? De hecho, los guardias civiles no son esos que salen en los cuadros de Ramón Casas de hace un siglo, que iban vestidos de guardia civil de época, ¿no? Con su capa a caballos, su tricornio, repartiendo fustazos a diestro y siniestro. El problema es que todo en su imaginario colectivo es mentira. Es decir, en Madrid no vamos con bigotito, ni desfilamos vestidos de azul, con correajes al son de el cara al sol y esas cosas, ni montañas nevadas. Es que los curas en Valladolid o en Burgos no son curas de Berlanga. Es que en Andalucía no van los señoritos que han salido de la finca del olivar con un sombrero cordobés ladeado,
como esos que aparecen en las comedias de los hermanos Álvarez Quintero. Es que esa España que les han enseñado no existe. Es muy duro. Pero al final de tanto repetir los clichés y de tanto repetírselos a sí mismos y de criarles con esos clichés, pues se las han terminado creyendo. Y ahora cuando se disponían a batirse por fin contra los tártaros, pues resulta que los tártaros no existen, que eran fruto de su imaginación. Lo que se han encontrado de frente es a guardias civiles normales y corrientes, tipos profesionales que hacen su trabajo no son sádicos ni nada por el estilo. Les ha enviado el juez allí, como ayer, aquel miércoles acudían en calidad de policía judicial, a hacer su trabajo y se vuelven. Luego esto nos lleva a concluir que este fenómeno se mueve en dos planos. Dos planos que discurren paralelos, uno por encima del otro, y me atrevería incluso a decir que lo hacen a velocidades diferentes. Por arriba, las élites convergentes, las mismas que han robado todo lo que han podido durante los últimos 40 años, tratan de ponerse a salvo a ellas mismas, a su propio patrimonio y al régimen clientelar que han estado construyendo durante 4 décadas y que es el responsable, por ejemplo, de una buena parte de lo que ha terminado sucediendo, de lo que nos ha terminado sucediendo, porque este problema al final nos ha afectado a todos. Este régimen que se montó ya a principios de los 80, se hizo con la connivencia de la política en Madrid. Eso lo sabemos todos y repetirlo tampoco serviría de gran cosa, pero está bien decirlo de nuevo. Bien, esa cúpula, esa élite, esa jerarquía convergente, gran parte de ella ya sacrificada por sus propios pecados, le hace el propio Pujol o Artur Mas, su subproducto final es Puigdemont y los que le rodean ahora mismo, ese que vimos en la rueda de prensa de antes de ayer. Lo poco que queda, los desechos de tienta de la difunta Convergencia y Unión, que es la que pone en marcha esta operación entre 2010 y 2012. Lo encapsulan dentro de lo del derecho a decidir como queramos, pero son los que ponen en marcha esto. Y cada vez aceleran más. Y claro, una vez lo han puesto en marcha, luego ya llegado un momento no saben cómo detenerlo, porque se les han subido muchos. Es decir que esta historia del procés, como todo en España, y en esto Cataluña es más española que nadie, es un procés, es decir, es un proceso de arriba a abajo de manual. Una marea puramente descendente que encontró eco muy rápidamente a toda velocidad en la izquierda vernácula, que desde tiempos de la transición estaba dividida entre los señoritos burgueses de la gauche divine, de la izquierda caviar barcelonesa, que pastoreaban del PSC, el Partido Socialista de Cataluña, el PSOE allí. Era un partido curioso. Los jefes eran señores de la burguesía tipo Maragall, mientras que los votantes eran obreros del cinturón. Bueno, pues la izquierda estaba entre esto y la izquierda oriunda, que votaba a Esquerra Republicana. No hay más que ver o leer lo que escribía o ver lo que decía Heribert Barrera, que era uno de sus líderes hace 20 o 25 años. Una vez subidos estos al barco, la cosa ya bajó al pueblo llano, es decir, al otro plano, que ha discurrido a una velocidad incluso mayor. Es decir, el que estamos viendo ahora mismo en la calle, en la universidad, en las miles de plataformas que se han creado y que han nacido al abrigo del presupuesto autonómico de los últimos 7 o 8 años. Para toda esta operación había que aparcar ciertas señas de identidad, llamemos, propias del catalanismo histórico, como podía ser la lengua catalana o la beatería. El catalanismo, si algo tenía, original, es que era la lengua por encima de todo, era el centro, el pivote en torno al cual giraba todo, y el segundo era la cosa religiosa. La cosa está, lo de los aromas de Montserrat, ¿no? El sublimado final
lo tenemos hoy delante de nuestras narices, que es un amasijo esperpéntico de ninis, de oportunistas, de agitadores profesionales y de clase media hechizada por la hipnosis nacionalista. Gente a la que le han dicho básicamente que puede tenerlo todo a cambio de nada o de casi nada, a cambio de muy poco, a cambio de un simple voto. Bueno, puede tener incluso más de lo que tiene porque se van a convertir en héroes. Bueno, con un engrudo semejante no podíamos más que indigestarnos, como os podéis imaginar. Primero ellos y después todos los demás. Porque vamos en el mismo barco. Claro, con lo que no contaban estos señoritos, los del 3% y los otros, tampoco contaban con ellos los chicos de las CUP, ni siquiera la masa festejante en las diadas, es que la extrema izquierda española se les iba a subir al carro, que es lo que ha terminado sucediendo. Hay una extrema izquierda que está más fuerte que nunca desde el punto de vista electoral, después del terremoto que hubo en las municipales y las regionales de 2015, y que se iba a poner de su lado. Era, por otro lado, previsible, es decir, no vamos a engañarnos. La naturaleza de la extrema izquierda, cuando digo extrema izquierda hablo de Podemos y todas sus múltiples franquicias, es esa misma. Es decir, no han engañado a nadie. Gente como Pablo Iglesias o como Juan Carlos Monedero, como Íñigo Errejón, cualquiera de ellos defendía lo que ha terminado defendiendo. No, están siendo coherentes en una palabra. Y más ahora cuando han asumido que no podrán hacerse fácilmente con el poder, como ya he comentado alguna vez en el programa. Es decir, que su momento ha pasado. Que ese año mágico de 2015 ya se superó y que lo intentaron 2 veces y no lo consiguieron. A no ser, claro, que el Estado implosione sobre sí mismo. Y puedan ellos después llegar como salvadores y recomponer los pedazos un poco a su manera. Iglesias y compañía, de hecho, están más interesados en la inestabilidad que los propios nacionalistas catalanes, o al menos la mayor parte de ellos, que viven, como os comentaba la semana pasada, en una especie de metaverso y piensan que, bueno, que pueden mantener todo lo bueno que tienen ahora más un montón de cosas buenas que ni siquiera adivinan, ni siquiera se imaginan el día que llegue la independencia. Esos no quieren una cosa civilizada, rápida, indolora. Pues bien, Podemos and Company creen que en este río revuelto se van a llenar la cesta de peces. Tan seguros, además. Luego ya verán cómo lo arreglan, cómo arreglan el roto. Como una vez estén ellos en el poder, se acabó la tontería. Un poco como lo que hizo Lenin, ¿no? Sí, lo de las repúblicas está muy bien hasta que mande yo. Lo del nacionalismo está muy bien hasta que tengamos montado el régimen nosotros. La política, si os fijáis, tiene muchísimas semejanzas con el póker. No sé si sois jugadores de póker, yo no he jugado en mi vida, pero más o menos conozco las reglas. Y uno de los movimientos más importantes es el farol. El gran farolero en póker suele ser un gran jugador de póker. De hecho, tienes que ser un gran farolero para ser un gran... Bueno, en general, todos los juegos de cartas que funcionan por envite, los faroleros son la que la victoria les suele acompañar, suelen ganar. Pues en política sucede algo parecido. Necesitas el farol. Y aquí se están faroleando mutuamente, con la confianza puesta en que a la siguiente mano se harán con toda la mesa. Pero claro, la siguiente mano solo llegará una vez se hayan hecho con el poder. Todo está supeditado a ello. De ahí que el PSOE lleve meses mareando la perdiz. No sabe muy bien en cuál de los barcos subirse. Y como hacen cálculos políticos, pues lo que han visto es que las dos posiciones ya están ocupadas. Y que en cualquiera de las dos van de paquete. Es decir, no son los capitanes de ninguna de las dos. Es decir, y esto es algo que quizá haya llegado el momento de que los propios procesistas, los bien intencionados por lo menos, se aperciban, se den cuenta. Al final, toda su historia ha quedado para esto, para servir de coartada a la extrema izquierda española
para hacerse con el poder, para ensayar su tercer asalto a Moncloa. El primero fue en diciembre de 2015, el segundo en junio de 2016 y el tercero sería después de esta historia. Claro, todos los de las esteladas, los que estamos viendo ahora en las calles de Barcelona, con sus fervores patrióticos, sus himnos, sus pegatinas y sus cosas, pues quizá no lo saben, seguro que no lo saben. Y probablemente no lo sepan nunca. La burguesía barcelonesa, la misma que empezó todo esto, en plena rabieta infantil, plena locura, está empezando a verlo. Y está tratando de ponerse a salvo como pueda. Al final, si lo miramos desde cierto punto de vista, yo creo que lo único posible, que es el escepticismo más absoluto, yo creo que es el escepticismo es la mejor arma para hacer análisis político, el mirarlo todo desde arriba, de la manera más panorámica posible. Todos realmente han hecho una apuesta y todos están acojonados, empezando por los propios indepes, y como tal no se fía ninguno de ninguno. La CUP no se fía de Junts pel Sí, dentro de Junts pel Sí no se fían entre ellos. El PP no se fía del PSOE. No se fían tampoco del todo de Ciudadanos hasta dónde va a llegar. Podemos no se fía de nadie, ni siquiera de sí mismos, lo vimos con el caso de Coscubiela. Es decir, que todos tienen miedo. Y al final, cuando todos los jugadores o actores, como si esto fuese una tragedia, y en cierto modo es una tragedia, cuando todos los actores en una tragedia tienen miedo, solo gana o termina ganando quien ese miedo no le impide mantener la apuesta hasta el final. Llega la gozadera, llega la podenoticia. Una noticia para todas y todos. La noticia democrática. La noticia inclusiva. Para la gente que quiere el cambio. La podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas. Pues si ayer os traje una noticia mierder, hoy ya lo habéis escuchado. Hoy hay podenoticia que hace 1000 años, un eón prácticamente, que nos trae una podenoticia, pero es que hoy me ha enviado una. Me la ha enviado Simón González de la Riva, que es de Pamplona y que además es amigo mío. Y el año pasado, de hecho, hicimos juntos una contracrónica allí en Pamplona, cuando fui por allá en julio del año pasado, concretamente. Bueno, pues me envía una podenoticia navarra, que está muy bien. Es una podenoticia al final se me está pegando lo de la C y la S. Bueno, es bicicletera o bicicletera. Es una podenoticia, por otro lado, muy, muy propia de los ayuntamientos del cambio. Es decir, estas palabras que dice esta mujer las podría haber dicho una concejala de Madrid. Lo que pasa es que no las ha dicho. Han ido a decirla, en esto, mira, Simón, sois unos innovadores. Bueno, la noticia dice lo siguiente. Dice, un edil de Podemos en Pamplona monta un curso para que las mujeres vayan en bici. 2 puntos. Nos emancipa y nos da autonomía. Bueno, vale, bien. Vamos con la noticia. Ya lo primero ya produce como mínimo una sonrisa, pues sigue. Bien, 21 de septiembre de 2017, tal. Laura Berro, que es como se llama esta mujer, ha titulado la actividad Empoderamiento sobre ruedas, mientras que a los hombres les pide que sean payasos y aprendan a perder. Bueno, pues se lo puede contar, no sé, creo que ya con cierta edad, pues se lo dices a un niño de 10 años, creo que vas a tener un pequeño disgusto en casa. Bueno, sigue. La concejal de Aranzadi Podemos en el Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, ha promocionado una publicación en la red social Facebook para llamar a las mujeres de Pamplona a utilizar la bicicleta. 2 puntos. Nos emancipa y nos da autonomía. Ha señalado también en Twitter la concejala. De hecho, el consistorio pamplonés, controlado por el cuatripartito nacionalista, ha programado desde el área de Igualdad y LGTBI que dirige Laura Berro un curso titulado Empoderamiento sobre ruedas. Lo siento, pues que el nombre me hace mucha gracia, no lo puedo evitar. Y eso que lo he leído antes y ya me he reído bien, pero lo sigo leyendo lo de empoderamiento sobre ruedas y me sigo riendo. Y ya termino, dice, es un textual de Laura Berro, somos conscientes de la autonomía que aporta a las mujeres moverse en bici, de cómo favorece nuestra emancipación, asegura Laura Berro sobre la iniciativa.
Bueno, por emancipación no sé qué, que las tienen en un castillo, como las princesas medievales o algo así. Entonces tienen que emanciparse y pueden salir en bicicleta, también pueden hacerlo corriendo. Si de lo que se trata es de tener un medio de transporte rápido, y porque eso es sinónimo de emancipación, pues lo suyo es que te compres un Fórmula 1, ¿no? Un coche deportivo. Pero claro, en este caso no valdría, porque el coche deportivo, aparte de ser de capitalistas asquerosos, pues contamina, cosa que la bicicleta no. Podría también hablar de las Vespas. La Vespa es una moto que es una maravilla y muy femenina por lo demás. Y si os fijáis, no dice nada del estado físico. No dice, no, montar en bicicleta, aparte de emancipar, viene muy bien. Y eso es cierto, yo soy gran bicicletero y monto en bicicleta. De hecho, tengo aquí detrás de mí, justo detrás de mí, está mi bicicleta, la aparco al lado de la mesa. Se os ocurre mayor perro flautada, bueno, pues yo la hago. Y pues la utilizo a diario, entonces, bueno, pues me gusta tenerla cerca. La cosa es que yo soy un gran defensor de la bicicleta y creo que una de las razones es que tiene muchísimas cosas buenas, pero la mejor de todo es que te ayuda a estar en forma durante todo el año. Bueno, pues yo nunca había pensado que empoderase. La cuestión es que a Simón, que no se toma estas cosas tan a chacota como las tomo yo, pues casi hasta le cabrea y me dice, hombre, a ver, ¿cómo que montar en bici por Pamplona, que tiene unas cuestas de cágate Mariano y hace un frío que pela y además llueve mucho? Y es cierto, en Pamplona, aunque los que no la conozcáis podríais pensar que es llana, pues lo veis, esto de la calle Estafeta y tal, pero Pamplona está encima de una meseta, entonces para entres por donde entres te tienes que subir unas cuestas de padre muy señor mío, lo cual está muy bien si enfocas la bicicleta desde el punto de vista de la forma física. Ahora, no sé yo si cuando llegas hasta la ciudad antigua, después de que vienes desde las afueras, pues llega uno desempoderado, pero literalmente desempoderado, especialmente si no coges mucho la bicicleta o si lo has hecho porque te lo ha dicho la concejala Berro. En fin, bueno, estas cosillas que sabéis que me encantan, Simón me la ha enviado, pues sé que muchos vivís en ayuntamientos o en ciudades del cambio, enviádmelas, que me encantan. Bueno, pues vamos a irnos a otra ciudad, no muy lejos, por cierto, no muy lejos de Pamplona, en concreto en la muy noble, muy leal e invicta villa de Bilbao, para que veáis que me lo sé de memoria, y me lo sé de memoria porque me gusta mucho Bilbao. Pues ahí está Xavier Eguren, que es el padre de la contraportada, fue quien se inventó la sección hace ya 9 meses, por ahí, creo que fue en enero más o menos. Pues es el que me dio la idea y luego pues entre todos un poco sacamos el nombre. Pues Xavier nos quiere dejar una reflexión sobre el yihadismo. Un breve apunte acerca de la fenomenología del yihadismo y la explicación de por qué ocurren estos fenómenos y con esta gente tan joven, que como tú comentas y todos sabemos es gente nacida aquí, es gente con... Yo trato de darle vueltas y no llego a otra conclusión, y es que se les promete pues literalmente el cielo, y estadísticamente alguno lo acepta. Evidentemente esto no ocurriría en el cristianismo, porque nadie se lo cree en su sano juicio, pero en el Islam todavía, en mi opinión, hay una tremenda falta de evolución filosófica que hace posible que, aunque sea una minoría o una parte por millón exigua, creen la posibilidad y la verdad de estas cuestiones metafísicas, hasta el punto bueno, pues de dar su vida y ver todo lo que estamos viendo. Pues ahí la dejo, Xavier, muchas gracias. Ya sabéis que me encanta que hagáis aportes al programa, especialmente cuando son interesantes y están bien construidos. En el caso de Xavier suele serlo porque Xavier es filósofo y estas cosas se le nota. Un tipo que dice fenomenología no puede ser más que filósofo. Es la típica palabra que solo manejan con soltura y con propiedad los que tienen estudios o directamente se dedican a la filosofía. Muy bien, pues insisto, Xavier, muchísimas gracias por tu comentario y nos vamos a ir yendo
con Pizarro y su guinda final del programa. En este caso volvemos al tema catalán, después de haber pasado un poco así refilón por el País Vasco y Navarra, que nos quiere hablar sobre, bueno, lo que comentaba yo ayer, esto de los problemillas que tiene Puigdemont y los que tiene Rajoy, porque problemas realmente tienen los dos. Empiezan los secesionistas a responder por sus delitos. Y mientras Carlos se imagina que vive una dictadura represora, Mariano se imagina que los secesionistas quieren evitar males mayores. Mariano no tiene más remedio que aplicar la ley, tarde, con dudas, con mesura y desganadamente. Y Carlos no tiene más remedio que saltársela. Como Mariano tiene detrás al Estado y a toda una sociedad española, incluida la catalana, bastante indolente, y Carlos solo cuenta con unos vehementes observados por unos recelosos, pues la cosa pinta oscura y funesta para Carlos y su cuadrilla. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, ya sabéis, mañana es sábado, los sábados hay o contraportada o contraplano. Os anticipo ya que habrá contraplano, tengo películas y aparte hicimos contraportada la semana pasada, entonces toca contraplano, además tengo películas, toca contraplano. Lo suyo es que vayan, es lo ideal. Llevamos un par de meses que lo estamos haciendo así, me gusta mucho. Hacemos una semana libros, otra pelis, una libros, otra pelis. Tengo algunas pelis bastante buenas y me habéis escrito ya 3 de vosotros para decirme que habéis comprado Fouché, el libro de Zweig, y os está encantando. Bueno, en fin, para el que no escuchase el contraplano del sábado pasado, si quiere escucharlo y lo tiene. Pero vamos, insisto, el libro es de los mejores que vais a leer, no sé si en vuestra vida, pero casi. Así que el que no se haya puesto con Fouché no tiene más que ir a comprarlo. Stefan Zweig, pues está publicado por Acantilado. Se puede encontrar en cualquier librería. Muy bien, pues amigos míos, hasta mañana.